muchos se largan también porque es una cuestión dineraria, a veces uno no sabe cómo va a funcionar el negocio y bueno, no va a estar pensando en pagar un abogado, que todo quiere sacarlo de plata, hoy en día, no sé qué pasa, lo que dicen es, bueno, vamos viendo cómo funciona y después vemos, pero hay un riesgo ahí, ¿sí? Mínimamente hay que planificar, aunque sea entre los pares, entre ustedes preguntando y después, bueno, tirarle las herramientas al cliente. Y otros clientes sí tienen la capacidad de decir, bueno, lo pago, bueno, que lo paga, y ustedes lo asesoran o lo pueden hacer esa planificación. Bueno, dicho esto, hay un gran tema, ¿no? Yo siempre en la facultad siempre digo que para hacer un negocio no solamente lo hago por medio de una sociedad, ¿sí? O sea, no es que todo negocio pasa por una sociedad, ¿sí? Ni hablar de cuando yo pregunto a los chicos, ustedes no van a ver, pero los chicos en la UBA te dicen, bueno, una SA, una SRL, y te contestan así, porque me resulta más top así, hasta clientes. Tener una SA, una SRL, y en realidad no se ve la diferencia, no tiene nada que ver una con la otra, los costos son distintos, las obligaciones y responsabilidades de los socios son distintas. Entonces no es que me gusta una SA y hago una SA, o la SA, que no es así como dice ahí el compañero. Entonces, bueno, es importante saber dónde estamos parados, saber que no siempre un negocio pasa por un tipo societario, de lo que ahora vamos a ver que hay varios, sino que, por ejemplo, esto es materia para otra charla, hay negocios que pueden ser tranquilamente un contrato asociativo, ¿sí? Que no es una persona jurídica, no es sujeto de derecho como los hermanos abogados, como por ejemplo sí los tipos societarios, y que se usa muchísimo. Pero bueno, esto es materia de otra charla, pero sepan eso, no todo negocio que venga a traerme un cliente va a ser sí una sociedad, ¿sí? Puede ser tranquilamente, más cuando son profesionales, un contrato asociativo, la agrupación de colaboración, por ejemplo, y aquel que quiere saber de qué hablo, en materia de hoy, va al Código Civil y Comercial de la Nación y ahí va a encontrar, ¿qué tal? Los objetivos, pero bueno, eso es materia de otra charla. Y vamos a hablar un poco de, bueno, ustedes cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué pasa con la sociedad? ¿No? Quiero saber que la sociedad es una realidad que no es que surge cuando uno quiere, que es un camino, ¿no? Yo siempre digo que hay un camino que recorre esta persona jurídica sociedad, ya sea el tipo que sea, ya vamos a ver, al igual que una persona humana, que a esa persona, ¿sí? Que es sujeto de derecho, le pasan diferentes cosas en el camino, ¿no? Al igual que un humano. Por ejemplo, obviamente un día nace, siempre digo acá, otro día puede reformar su objeto, cambiar de sede, hacer una reorganización societaria, esto es una fusión, una escisión o transformación, puede hacer una reforma de estatuto. Bueno, algún día quizás dice, bueno, listo, me voy a morir en vez de una persona humana, que sería con 3 actos jurídicos societarios, que se acuerdan cuáles son. Son 3 en realidad, pero siempre dice uno la gente. Disolución, ahí está, aquí el segundo, es disolución, liquidación y cancelación de la matrícula en el registro. Recuerden que el nacimiento de la sociedad sí es oponible a terceros, que esto lo saben todos, con la inscripción en el registro público. Por eso yo hablé de IGJ, que vamos a ver un poco, pero en realidad IGJ es el capital, acá en provincia es persona jurídica de La Plata, y así persona jurídica de cada jurisdicción del resto del país. Cuando uno va, en Córdoba, en Mendoza, llevando personas jurídicas, pero de acuerdo a la jurisdicción que sea, cada parte tiene un registro público. Recuerden que antes de la reforma del Código Civil y Comercial, que a su vez toca la reforma de la Ley General de Sociedades, ya cambia el nombre. Antes, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Ley de Sociedades Comerciales, también. Ahora, fíjense que ya en el nombre, Ley General de Sociedades, ya indica un cambio. ¿General por qué? Porque hay 2 formas, me dijeron a partir de 2015 adelante, de generar o formar una sociedad. Por un lado, yo sola, y ahí estaban las sociedades unipersonales en aquel momento. ¿Por qué digo en aquel momento? Porque cuando se modifica esto fue en 2015, no estaban las SAS. Las SAS, que también son unipersonales, ya vamos a ver, surgen en 2017 y quedaron fuera de esta ley. Una, porque en el tiempo no daba, y otra porque no tiene nada que ver con sociedades, ya vamos a ver, son para pequeños y medianos emprendimientos y no tiene que ver con la esencia del otro tipo que tenemos que hablar más adelante. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, tenemos que ya con la Ley General de Sociedades, así como esos cambios, se dice que el registro, antes era el registro público de comercio, bueno, ese saca comercio, como tenían sociedades. De hecho, bueno, que dan clases en las facultades, antes las sociedades civiles y comerciales. Ya no hay más
del Código de Vélez, con las civiles, artículo 1648 Código de Vélez, ya no están más así, ya no hay que estudiar así no van cambiando. Entonces son las sociedades a secas, ni civiles ni comerciales, sociedades. Esto es importante, al igual que el registro público, no es de comercio, es público, porque en algunos lugares queda, y hay que hablar con propiedad. Más allá que estos cambios ya estaban, ya no son tan estamos muy viejos, como el 15, vamos a 24, pero vienen otros, hagamos. Bueno, ¿qué pasa? Estas sociedades, como dijimos, a su vez, vamos a ver que a medida que le pasan diferentes cosas, por ejemplo, un día muere porque deja el compañero con la disolución, liquidación y cancelación de la matrícula, ha cambiado también en la historia muchas cuestiones. Hoy en día alguien quiere hacer una sociedad, uno se queda con algunos conceptos que ven capital, y ahí me refiero a IGJ, y que también vienen a provincia, porque les comento que yo les dije que todos estos cambios de IGJ, que no sé si algunos saben lo que estoy hablando, cambios tienen que saberlo porque hay cambios fuertes, como por ejemplo cuáles, algunos saben de lo que hablo. Bueno, cambios fuertes me refiero al plazo, al objeto, ¿sí? Cambios que me están tocando la Ley General de Sociedades. Pero ¿qué pasa? Estos cambios que están en capital se vienen para provincia. En algunas jurisdicciones del resto del país, Córdoba, que es muy parecida a nosotros y que ahora va a ser mucho más parecido a IGJ porque hay íntimas relaciones entre los inspectores, en ese caso es casi lo mismo. Entonces, ojo con esto. Ustedes no pueden no saber. Acá en provincia, alguno me dirá, ¿alguien ejerce o escribió sociedades en provincia? Bien. ¿Alguna asociación? Bueno, yo una fundación. Bueno, esto es importante, vamos a ver acá. Primero, tipos societarios. Cuando yo hablo de tipos societarios, por si alguno no lo sabe, hay que decirlo, tenemos una CCA, los grandes tipos, ¿no? Porque por yo poner acá, no, las colectivos, eso no me interesa. La CCA, la CSRL y la SAS, ¿sí? Y la sociedad de la sección cuarta, ¿sí? Que digo sección cuarta, pues uno se pierde porque está dentro de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades, que la doctrina y la jurisprudencia las llama simples y residuales. Ya vamos a ver por qué, parece que van todos ahí a la basura. En serio, es como que todo lo que no se sabe que hay es residual, ¿verdad? Es así textual, pero tiene mucho que decir, porque de hecho han tenido muchísimas fuerzas, ya vamos a ver por qué. Yo hablar sobre estas sociedades, porque si no también se va a meter, para que justamente sepan un poquito de qué estoy hablando, pues se tienen que hacer una sociedad o a su vez asesorar a un tipo de estas sociedades, porque para todas la dinámica es la misma, y a su vez los cambios de IGJ les quiero que lo sepan, porque si vienen para acá y porque me están tocando legislación importante de fondo, que sería justamente el plazo del que no pueden usar, ¿sí? Cuando uno estudió en la facultad, porque bueno, no creo que todos tengan esa sociedad, sabe alguno que le guste, habrá dicho, bueno, esto fue el año pasado, ¿no? Yo creo que es análisis, después tenemos por acá. Pero digamos, en su momento, viste, uno dice que no es después de casa. Era complicado, era un nicho específico, decía, ¿qué tiene que ver esto y lo otro? Bueno, cuando uno hace un gran emprendimiento, hoy en día va directamente a una SA. Primero porque hoy en día es muy simple. Antes no era tan fácil. Uno iba a una SA, una SRL. Uno porque le tocaba de oído SRA, SRL, no sé cuál. Hoy la diferencia es abismal, más que nada porque con la inflación que hay y los cambios que hubo por ajuste por inflación y la legislación, por ejemplo, en cuenta que me cambió el capital mínimo de la ley de sociedades, porque la ley de sociedades, para todos los tipos, tiene ciertos elementos, ¿no? Y el escribano lo sabe, yo digo el escribano. Hacemos una escritura, empiezan el nombre de los socios, con todos sus datos personales, la profesión, bla, bla, bla. Después me habla de la sociedad, el objeto, su negocio, ¿no? Preciso determinado, entre comillas, no funciona acá, porque la va a cambiar, eso cambió. El plazo también cambió, ojo. Después tenemos el capital, cómo se divide ese capital, si es por acciones, una SA, una SAS, o si es por cuotas o una SRL, ¿sí? Y también después me va a hablar de algo característico que no puede no faltar en ningún estatuto, que son los 3 órganos que debe tener toda sociedad. Por un lado, el órgano de gobierno, que es aquel por el cual, ¿no es cierto?, hablan los accionistas o los socios en esa asamblea cuando deliberan, ¿sí? El cual es como si fuera un consorcio. El consorcio es una persona jurídica. Entonces, cuando usted va a las asambleas, a las asambleas, todos los que hablan son propietarios, ¿no? Bueno, es lo mismo en una SA, para que cualquier tipo de sociedad, no una SA. Para que ustedes vean, todos van a hablar
ese órgano de gobierno que habla por los accionistas y los socios es justamente el órgano principal de la sociedad. Y después el órgano que representa y administra la sociedad, porque la sociedad es una persona jurídica, y ese sería el directorio en una SA, la gerencia en una SRL y el consejo de administración en una SAS. Y después puede haber un órgano que puede estar o no en caso de corresponder, que ¿cuál es? De fiscalización. Perfecto, sí, sin miedo. Eso ya vamos a ver por qué puede estar o no estar. Pero en principio son tres órganos que no deberían faltar en ninguna estructura societaria. Después termina la escritura o el instrumento privado, si es un SRL, con lo que es el cierre de fecha de ejercicio, el contable, el tema de balances, etc. Y se terminó la historia. Son los elementos a grande rasgo de una sociedad. Ahora bien, de estos elementos, ¿por qué yo los menciono y vuelvo un poco a lo que era un poco, iba a decir la secundaria, pero no, la facultad? Porque bueno, acá hay un tema. Por ejemplo, aquel que hizo alguna sociedad, ¿cuál era el plazo que ponía? ¿Y por qué ponía 99 años? Está bien, por la ley, yo diría por usos y costumbres, porque si ustedes van a la ley, en realidad no me dice 99 años, no lo dice. Entonces siempre yo decía 99 años y no entendía, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Hubo una resolución, bueno, una de tantas, hay 10 resoluciones nuevas en IGJ, ingresen a la página porque van a venir para acá y es importante que lo sepan. La más importante es la que tiene que ver con el plazo, ¿sí? Habían hecho una resolución antes del cambio de autoridades donde se había dicho que en capital el plazo máximo tenía que ser 30 años. Esto era si estábamos el año pasado. En capital, quiere decir provincia, hasta ahí no había ningún cambio. Es más, yo digo provincias fuera de la provincia de Buenos Aires. He estado, por ejemplo, en Chubut y ahí seguían diciendo 99 años porque quedan, pero nadie me decía que eran de 30 años. ¿Qué pasa? Cuando cambian las autoridades en IGJ, se dice ahora el plazo que va a ser el que quiera, pero que no necesariamente tiene que fijar cuál. Si quieres ponerlo 5, le pone 5, el 99 le pone 99, pero lo que se dice es el plazo debe estar, no interesa cuál. Nos volvemos un poco para lo que sería antes, entre comillas. Entonces, ese cambio es importante, porque si hoy en día en provincias ustedes quieren hacer eso, seguramente van a decir, bueno, a ver, 99 años, pero no es que es 99 años, en realidad podría ser cualquiera. Habría que ver también cuando observa personas jurídicas, cuando tengan la relación conexa con IGJ, lo que va a pasar. Es un tema político. Entonces, ¿qué pasa? El plazo es importante, entonces no podemos saber cuál es el plazo para abrir un cliente o para saber justamente si el estatuto está vencido. Porque ustedes saben que el estatuto muchas veces no coincide con el plazo que uno tiene en la mente. Puede ser porque pasó el plazo, entonces uno dice, bueno, ¿cuánto hace que pasó? No, hace un mes. Bueno, en todo caso, ahí vemos si yo puedo reconducir la sociedad. Ahora, si pasaron muchos años, no voy a reconducir. ¿Sí? Ahora, también puede pasar que yo antes de que venza el plazo me dé cuenta, como abogado, ustedes o cualquier socio de la sociedad, que diga, uy, aparentemente está por vencer, entonces puede hacer una prórroga. Entonces está bueno saber la cuestión de este elemento que parece no tan interesante, ¿no? A su vez también lo más importante para mí en una de las modificaciones de IGJ y que también va a venir para acá, es el objeto. El objeto siempre, esto es un tema de observación en todos lados, preciso y determinado. Los únicos, el único tipo societario, mejor dicho, que tenía un objeto por el cual no podía ser preciso y determinado, ¿cuál era? Hay uno que amor a la libertad, tu libertad, lo decimos ahora. No respeto, no tengo nada. Soy política yo, pero para que se rían. ¿Cuál? Las SAS. Las SAS, sociedades por acciones simplificadas, está bueno que no están tomando cariño, porque van a volver de manera fuerte. Sí, van a volver de manera fuerte. ¿Por qué? La SAS surge más o menos en el 2017, fue el boom. Es una mezcla, realmente es una mezcla clara, entre una SA y una SRL. ¿Por qué? Porque se ríe y es así. Total, las mezclas a veces están buenas y a veces no. En este caso hicieron un poco de mezcolanza y no estaba tan buena, una porque tomaba mucho de sociedades anónimas en cuanto a acciones, porque el capital se divide en acciones, pero a su vez tenía todo SRL, porque era para un pequeño y mediano emprendimiento. Entonces, bueno, ahí empezaban las grandes. Pero a pesar de esto, en aquel entonces, en el 2017, hasta más o menos el cambio de gobierno funcionaba, de aquel entonces funcionaba bastante bien, se inscribieron un montón de SAS. El objeto en las SAS
en ese entonces, se caracterizaba por ser múltiple, es decir, nada de objeto determinado y preciso. Y yo tenía una amplia libertad, atención acá, libertad, autonomía de voluntad para plasmar lo que quiera en ese contrato. Pero había una contradicción que vamos a ver. Lo que quiera significaba esto, lo que quiera. Con lo cual, si bien había un estatuto modelo, que lo habrán visto, que siempre teníamos mucho de hablar y se tiraba porque ya no saben qué pasa con eso y lo que va a pasar, más allá de eso, tenía la posibilidad, yo como abogada, hacer un estatuto que no sea modelo y plasmar la libertad de lo que quieran los socios. ¿Qué libertad? Hay una que estaba muy buena, que es la que hablamos la otra vez, que dentro de la SAS yo pueda, por ejemplo, en la planificación que hablaba Luciano, incorporar un pacto de sindicación de acciones o un protocolo de la empresa familiar. Que eso no pasa en el resto de las sociedades, porque en el resto de las sociedades estos pactos entre socios nada tienen que ver y no están dentro del estatuto. ¿Siguen hasta acá? Entonces, la SAS en ese momento tuvo también sus grandes ventajas porque, bueno, una era esta, era un golazo meter en una SAS un pacto de sindicación o un protocolo. Más económico, luego de una, y nace en el origen de la sociedad, cosa que es lo que siempre yo pido y nunca surge en otras formas. Otra vez hacen el estatuto y después aparece con suerte un protocolo, ¿sí? Entonces, es importante eso. Y estas SAS tenían en ese momento el objeto que lo siguen teniendo, ¿sí? Ahora bien, hay algo que tienen que saber. Cuando aparece ahora en estos cambios el IGJ, el objeto también dice IGJ, que pasa a ser de cualquier sociedad múltiple, ¿sí? Ya no relación, ¿se acuerdan los objetos largos que uno dice, bueno, ¿a dónde se van? Bueno, ahora es así. Entonces sí, porque es así, veías industrial, cualquier cosa. Bueno, en cambio después también preciso determinado, eso hace medida, pero bueno, no había una relación. Bueno,